Bien. Bien, chiquillos. Hoy día vamos a comenzar con la sesión número 4 y la última sesión para la prueba número 1, como les dije recién, que se llama función vectorial de variable real. Una función es vectorial de variable real cuando yo tengo una variable real, puede ser t, x, la letra que sea, y esta variable yo la reemplazo en una función y hago que este número se transforme en un vector. Por eso se llama función vectorial, porque lo que hago en el fondo es transformar una variable que es un número a un vector, que tiene módulo, dirección y sentido, como ya lo sabemos desde el comienzo del semestre. En general, los objetivos principales de esta sesión son calcular límites, derivadas e integrales definidas en funciones vectoriales de variable real. Tiene que ver mucho con los caminos que vimos en la última sesión, la sesión 3. Determinar de una función que es llamada función posición, ¿no? Eso tiene que ver mucho con física. Y calcular la longitud de arco de una curva en un espacio. ¿Sí? Esos son los tres objetivos. O sea, esto es lo más importante de lo que tenemos que sacar de esta sesión. ¿Sí? Bien. Funciones vectoriales de una variable. Como ustedes saben, un límite tiene que ver con la aproximación que tiene los valores del límite cuando yo me acerco a un cierto valor de la variable. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del GIF yo me puedo dar cuenta que desde t igual 3, yo lo que empecé a hacer fue acercarme hasta t igual 2, ¿cierto? Y la idea es ir viendo qué empieza a pasar con el valor de la función a medida que éste se acerca a ese punto. Ahora, ¿cómo se define específicamente el límite de una función vectorial? Si tengo un r de t que está compuesto por una función f de t en la componente x, o sea, con i unitario, más g de t con j, más h de t con k. Recuerden que el i está asociado al x, el j está asociado al y y el k está asociado al z. Es una función vectorial con dominio d, o sea, esto está definido para los valores que corresponden a t. L es un vector, entonces decimos que R tiene límite L, o sea que si yo a este R le calculo el límite, cuando t se aproxima a t0 y me da como resultado esta L, entonces eso se escribe de esta manera. De la misma forma que tenían límites de funciones de una variable. Límite cuando t tiende a t0 de R de t igual a L. Esto es así, esto existe, o sea, si la variable t la aproximo a la variable t0 y analizo qué pasa con la función, y eso me da un valor que es L, eso va a ocurrir siempre y cuando para todo número epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para toda t perteneciente al dominio se cumple esto, que en la norma de r de t menos L menor que epsilon es así siempre que se cumpla que t menos t0 en valor absoluto sea menor que delta. Esto en castellano tiene que ver con bolas abiertas, una materia que deberían haber visto en su momento, pero en el fondo lo que yo estoy diciendo es que si yo me estoy acercando al valor t a t0, entonces la pregunta es ¿qué pasa con la función cuando me acerco al valor L? Ahora, no vamos a usar esta definición como tal, pero sí de acá se desprende algo importante. Que si yo quiero calcular el límite cuando t tiende a t0 de una función vectorial, lo único que tengo que hacer es calcularle el límite cuando t tiende a 0 a cada componente de esta función vectorial. Y el resultado es el límite L que tengo acá. ¿Qué pasaría si uno de estos límites no existe? Si uno de estos límites no existe, significa que el límite de la función vectorial completa no existe, ¿no? Porque tienen que estar las tres componentes definidas para poder yo decir que tengo un límite. Veamos un ejemplo más práctico. Dice calcular el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado menos 1i más e elevado a 2t menos 1 partido por tj más seno de t partido por tk. Entonces, según la teoría, si yo quiero calcular el límite de esta función vectorial, lo que tengo que hacer es calcular el límite a cada componente, y en este caso cuando t tiende a 0.
Entonces voy a tener el límite cuando t tiende a 0 del primero, límite cuando t tiende a 0 del segundo y límite cuando t tiende a 0 del tercero. En el primero, si nosotros sabemos cuando esta es una función que es simple, lo único que tengo que hacer es reemplazar el 0 acá. Entonces 0 al cuadrado es 0, menos 1 es menos 1. Por eso acá me quedó menos i. El segundo, si lo observan bien, lo que tenemos acá es un límite especial. Este límite especial es el límite e, ¿cierto? Donde su valor es 2 y por eso me queda 2j. El tercero también es un límite especial. El límite especial exacto, de hecho, porque dice que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido por t, yo sé que eso vale 1. Y como está con el k, me queda acá. Entonces, el límite de esta, espera, déjame terminar. El límite de esta función vectorial cuando t tiende a 0 es menos i más 2j más k. Ahora sí. Profe, al ser límite, igual nos puede dar un indeterminado, o por ser de ¿Y esta si forma. tenéis determinado cuál es el resultado final? ¿Ser entre cero? No, no sé. Lo dije recién, po. Por eso te estoy preguntando. Indeterminado. Se anula todo. Se anula todo. Basta que uno de los límites no exista para que el límite final no exista. O sea, no hay ninguna manera de arreglarlo. Como lo O sea, podemos si hacer. podía arreglarlo, lo arregláis, po, pero si no se puede y no existe, no existe. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Alguna duda respecto al ejercicio que está acá planteado? ¿Alguien no se acuerda del límite especial? No sé. ¿Quién necesita que lo vea? ¿O está todo ok? Por mi parte quisiera ver los límites especiales. No me acuerdo, siendo sincero, no me acuerdo un carajo. De los límites especiales. Recorcholis. Ya, tarea para la casa. Revisar los límites especiales, porque yo en la prueba no voy a permitir que me diga, oiga, profe, no me acuerdo de este límite especial. Lo siento. Es una materia que ya vio ya. ¿Ya? Eso es tarea para la casa, pero voy a explicarlo porque es parte del ejercicio. ¿Ya? Miren, uno de los límites especiales dice límite cuando t tiende a 0 de e elevado a t menos 1 partido por t. Este límite vale 1. El límite que aparece en la guía, o sea, perdón, en el PowerPoint, dice esto. Límite cuando t tiende a 0 de e elevado a 2t menos 1 partido por t. La pregunta es, ¿cuánto vale este límite? Lo importante de este límite es entender que si acá dice t, acá abajo también dice t. Y tiene que estar obviamente el menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que acá arriba dice 2t. Y acá abajo no dice 2t, dice t. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a amplificar por 2 y por 2. Porque yo sé que estos dos se pueden eliminar y vuelvo a lo mismo que tenía originalmente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esto sí cumple con el límite especial. Por lo tanto, todo esto sería 1. Entonces me queda 2 por 1, que es 2. Por eso es que el límite que sale en el PowerPoint vale 2. Y el otro límite especial que sale ahí era este. Límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido por t. Ese es un límite especial también, que también vale 1. Y tiene la misma estructura. Pues si acá dice t, aquí tiene que decir t. Si acá dice 3t, acá tiene que decir 3t. Si acá dice t cuadrado, acá tiene que decir t cuadrado. Para recién poder decir que eso. ¿Se entendió ahora sí mejor? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Recuerden que es pega de ustedes revisan. Ya. El ejercicio número 2 lo hacen ustedes. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y lo revisamos en pizarra. Voy a pausar el video, ¿sí? ¿Ya? Sí. Bueno, el ejercicio entonces dice que hay que calcular el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado menos 1 partido por t menos 1 i, ¿cierto? Más raíz de t más 1 menos raíz de 2 partido por t menos 1 j y más 5t k, ¿cierto? Bueno, como dijimos, se distribuye el límite en cada uno de ellos. Entonces acá me va a quedar límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado menos 1 partido por t menos 1 y más límite cuando t tiende a 1 de la raíz de t más 1
menos raíz de 2 partido en t menos 1 j más límite cuando t tiende a 1 de 5tk. Entonces, si ustedes se fijan bien, yo acá puedo hacer un arreglo porque aquí tengo t menos 1 por t más 1, ¿cierto? Se va él con él y ahora puedo reemplazar y al reemplazar t igual a 1 me queda 1 más 1, 2. Me queda 2i. Acá lo que puedo hacer es racionalizar, ¿cierto? Ya que tengo raíces. Entonces, al racionalizar, tengo t más 1 menos raíz de 2 partido en t menos 1 por raíz de t más 1 más raíz de 2 partido en raíz de t más 1 más raíz de 2 j más, y este que está acá también es sencillo. ¿Por qué? Porque aquí es solamente reemplazar t. Entonces 5 por 1 es 5, así que me queda 5k. Acá yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Voy a borrarlo de arriba. Me puedo dar cuenta que tengo entonces 2i más. Acá tengo el límite cuando te tiende a 1. ¿Qué pasó? Entonces acá nos queda t más 1 menos 2 partido en t menos 1 por raíz de t más 1 más raíz de 2. Claramente acá arriba me va a quedar un t menos 1 que se va con el de abajo, ¿cierto? Y por lo tanto, mi resultado va a ser 2i más, aquí al reemplazar t igual 1 me queda 1 partido por 2 raíz de 2j más 5k. Esto racionalizado me va a quedar 2i más raíz de 2j más 5k. Y ahí tenemos entonces el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, así es como se trabajan límites de funciones vectoriales. O sea, se calcula el límite de cada componente. ¿Ya? Esa es la gracia, digamos, de esto. ¿Sí? Bien. Bueno, así como también tenemos el límite, también tenemos la continuidad. ¿Ya? Se dice que una función es continua, ¿cierto? Una función vectorial es continua, de la misma forma que era una función escalar continua. O sea, si yo tengo una función r de t, ¿ya? Que está en un dominio D y L es un vector, entonces vamos a decir que R es continua si solo si existe la función evaluada en el punto, si el límite cuando t tiende a ese punto que quiero analizar existe y además estos dos valen ser. Las mismas condiciones que teníamos para funciones continuas o funciones de una variable, por decirlo así. ¿Ya? Bien. Veamos un ejemplo. Dice, determina si r de t igual a, y dan toda esta función que está acá, es continua en t igual 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. R de t, en este caso t lo queremos analizar en 1, entonces vamos a calcular r de 1. Eso significa que en cada valor de t vamos a reemplazar por un 1. Entonces, 1 más 5 son 6, 6i. Arriba tenemos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, partido por 1, 0. O sea, no hay j. Y 2 por 1, 2, por eso me queda 2k. Entonces, r de 1 vale 6i más 2k. Luego vamos a calcular el límite cuando t tiende a 1 de r de t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculaba el límite? Se calcula el límite de cada uno. Entonces, si calculamos el límite cuando t tiende a 1 de él, me va a quedar 6i. Aquí no hay que hacer ningún arreglo mayoritario. Me va a quedar 0j. Y aquí me va a quedar 2k. Y como estos dos son iguales, entonces puedo decir que la función es continua en t igual 1. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Qué pasó? Sí se entiende. Ah, ¿y el resto? Para mí que el resto se fue a la marcha y dejaron el computador prendido, ¿no?
Pilladitos. La brígida la protesta la rotonda, profe. Te creo. Bien. ¿Usted fue, profe? Ah, no, porque tengo un bebé que cuidar. Oh, Un Papi firulais, Luchón. copo de nieve. Ya, Papá Luchón. evolución, sí. Po. Bien, hagan el número 2. Ahora ustedes, de la misma estructura. Cometí un error y no estaba grabando. Así que lo voy a explicar así como de manera rápida, ¿no? ¿Ya? Bueno, en el caso de la derivada de una función de variable vectorial, de una variable, lo único que hay que hacer es, si quiero derivar la función vectorial, simplemente derivo cada una de sus componentes respecto a la variable, ¿ya? Como acá. Al derivar t más 5 me queda i, al derivar la raíz me queda 2t partido en 2 raíz de t cuadrado más 1, acompañado del j, y la derivada del t cubo, que es 3t cuadrado, k. Ya, a ver, veamos, revisemos el ejercicio. Bien. La función a derivar es... Aquí le tuve que sacar una foto para poderla copiar. Entonces me dicen que r de t es tangente de t i más logaritmo natural de t cuadrado más 3j más 3 partido por t k. Y lo que nos piden ahora es r' de t. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es derivar cada una de las componentes. ¿Cuál era la derivada de la tangente? Como dijeron por ahí, secante cuadrado. Muy bien, más. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? La derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. La derivada de t cuadrado más t son 2t, j. ¿Y cuál es la derivada de 3 partido por t? Si ustedes escriben esto, lo pueden escribir así, por t elevado 2 a menos 1. Entonces la derivada de esto va a ser menos 3t elevado a menos 2k. Por lo tanto, me va a quedar secante al cuadrado de ti más 2t partido en t cuadrado más 3j menos 3 partido por t cuadrado k. De ahí tenemos
la derivada de la función vectorial que nos habían pedido. ¿Alguna duda? No, capitán. No. ¿Todo ok? Sigue siendo más de lo mismo. O sea, si quiero calcular el límite, le calculo el límite a cada componente. Si quiero determinar la derivada, le calculo la derivada a cada componente. Y por ahí alguien dijo, me parece que la integral va para la misma. Efectivamente. Pero ahora, antes de hablar de la integral, vamos a hablar de lo que dijimos que era el concepto de velocidad y el concepto de aceleración respecto a un vector position. Si R es el vector posición de una partícula que se mueve a lo largo de una curva suave es una curva continua en el espacio, entonces se define que la derivada de la posición respecto al tiempo se conoce como la velocidad. ¿Ya? Entonces, la velocidad se define como la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? El cual es un vector velocidad y es tangente a la curva, ¿ya? Por eso es que uno dice en física, por ejemplo, si tengo una trayectoria, por ejemplo, tengo este camino, la velocidad siempre toma esa dirección. ¿Por qué? Porque como es tangente a la curva, significa que va tangente en cada punto. De hecho, en un movimiento circunferencial pasa lo mismo. En un movimiento circunferencial, por ejemplo, esas serían las velocidades, porque vienen asociadas a una velocidad, que está asociada directamente a una derivada. Porque ¿qué es lo que es la derivada? El vector, la derivada es la recta tangente a una curva. Bueno, la pendiente es la recta tangente a una curva. Ahora, esa velocidad cambia a lo largo de toda la trayectoria. Sin embargo, pueden existir movimientos en donde la rapidez no cambia. Entonces aquí se define la rapidez. Recuerden que son dos diferencias. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Como buen escalar, la rapidez corresponde al módulo de la velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo el vector velocidad, la rapidez en el fondo es el módulo de dicha velocidad. ¿Cómo se calculaba el módulo o la norma? La raíz del primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. O sea, se vuelven a aparecer los conceptos que ya hemos visto. La aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, ahora la velocidad se deriva con respecto a t. Pero como la velocidad a su vez es la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Por eso acá dice d2r a dt2. Que es lo mismo para nosotros decir r2'. ¿Sí? Y si yo quiero determinar el vector unitario o la dirección de movimiento, cómo se mueve un cuerpo, una partícula en un cierto tiempo t, lo único que tengo que hacer es dividir la velocidad con su norma. Y de esa manera yo lo que puedo obtener es un vector unitario que me va a indicar hacia dónde se está moviendo la partícula. ¿Ya? Algo que se lo voy a explicar acá, para que hagan la diferencia nomás, es que en algún momento, generalmente cuando yo hablo de funciones f de x, yo hablo de f' de x. Pero en física, no siempre, pero existe, en física cuando yo hablo de posición y yo quiero usar esta misma notación para derivar algo con respecto al tiempo, se utiliza un puntito. Entonces, cada vez que ustedes vean esta notación en física, se está refiriendo a la derivada de la posición respecto al tiempo. Si la ves con dos puntitos, significa que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ya? Por si acaso. Para que lo sepan en algún momento. Bueno. Acá tenemos un ejemplo claro de lo que nos están diciendo. Dice, obtenga la velocidad, la rapidez y la aceleración de una partícula cuyo movimiento en el espacio está dado por el vector posición r de t igual a 2 coseno ti más 2 seno tj más 5 coseno cuadrado de t.
Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la velocidad? Por definición, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Por lo tanto, cada uno de estas componentes las vamos a derivar. Entonces, yo sé que la derivada del coseno es menos seno, por eso me quedó menos 2 seno de t i. La derivada del seno sé que es coseno, por eso me quedó más 2 coseno t j. El coseno al cuadrado, ¿cierto? Se deriva como el cuadrado baja, por eso me quedó el 10. Me quedó el coseno de t y ahora derivo el coseno que es menos seno, por eso ahí quedó menos y ahí quedó seno. Sin embargo, ustedes saben de trigonometría que 2 por seno me da el seno del ángulo doble. Entonces me quedó acá menos 2 seno de ti más 2 coseno tj y acá el 10 lo separo en 5 por 2. El 2, el coseno y el seno se transforman en seno de 2t. Y el 5 quedó afuera con el k. De esa manera entonces tenemos la velocidad de este vector position. ¿Alguna duda hasta acá? ¿El cómo se determinó la velocidad? No, profe, pero igual me dejó loco. Después, si quiero calcular la rapidez, dijimos que la rapidez era la norma o la norma de la velocidad. ¿Cómo se determinaba la norma? La raíz del primero al cuadrado. El menos se lo come al cuadrado, así que me queda 2 al cuadrado 4 y seno de t al cuadrado es seno cuadrado t. Más el segundo al cuadrado, la segunda componente. Lo mismo, 2 al cuadrado es 4 y el coseno al cuadrado es coseno cuadrado t. Más, y el tercero al cuadrado que me quedaría 25 seno cuadrado de 2t. Entre los dos, entre el 4 seno cuadrado t más 4 coseno cuadrado t, yo puedo factorizar por 4. Quedan 2 seno cuadrado más coseno cuadrado que sé que vale 1. Y por eso me quedó 4 más 25 seno cuadrado de 2t dentro de la raíz cuadrada. ¿Se entendió o no? ¿Cómo determiné la rapidez? Profe. Sí, profe. ¿Alguien puso algo en el chat? ¡Ah! Me estoy mordiendo. Poco. Gabriel, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Qué no entendiste? Ese compa ya está muerto. ¿Ah? Esa parte de donde salía 5 seno de 2t, ahí como que... ¡Uy, dolor! Dolor. ¿Entendiste el menos 10 coseno t seno t? Ah, de ahí venía, era una multiplicación. Oh, pero la pregunta es, ¿entendiste? Espérate. ¿Entendiste el 10 seno t coseno t? O sea, cuando derivamos, ¿entendiste por qué quedó así? A eso me refiero. ¿Entendiste eso? Ah, de la cadena, pues. Ya, pues bien. Entonces ahora, si Ahí. yo puedo escribir esto así. 5 por 2 por seno t coseno t. Y esto se define como el seno del ángulo doble. Ah, ¿Sí? sí, ahí lo vi. Ahí. Ya, ¿y qué más no entendiste? No, eso nomás, esa parte que está... Bueno, y por último tenemos la aceleración. Dijimos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces ahora derivamos esto. La derivada del seno es coseno, por eso me quedó menos 2 coseno t i. La derivada del coseno es menos seno, por eso me quedó menos 2 seno t j. La derivada del seno es coseno, por eso me quedó coseno de 2t. Pero si ahora derivo lo que está dentro, la derivada del 2t es 2. Multiplicado con el 5 de afuera, me quedó el 10. De ahí me quedó menos 10 coseno de 2t k. Y ahí tenemos entonces la aceleración. ¿Sí? ¿Se entiende? Silencio otorga. Bien, entonces ahora ustedes hagan el ejercicio número 2, de la misma forma. Bueno, el ejercicio decía lo siguiente. Déjenme ver la foto que saqué. Dice que hay que calcular la velocidad, la rapidez y la aceleración de una partícula cuyo movimiento está dado por vector posición
t cuadrado i más t cubo menos 5t más 1j menos 2t elevado a 4k. Bueno, la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces la derivada de t cuadrado son 2t. La derivada de él sería, la derivada de t cubo es 3t cuadrado, la derivada de 5t es 5, y la derivada de 1 nada, j. Y la derivada acá baja el 4, me queda 8t cubo k. ¿Cierto? Después me piden la rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad, o sea, la raíz de L al cuadrado, 4t cuadrado, más 3t cuadrado menos 5 al cuadrado, más 8t cubo al cuadrado. Entonces acá tenemos 4t cuadrado, el cuadrado de un binomio es el primero al cuadrado, ¿cierto? 2 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 64t elevado a 6. Y me quedaría entonces 64t elevado a 6 más 9t elevado a 4 menos 26t cuadrado más 25. A eso no se le puede hacer nada, así que se queda así nomás. Y por último, me piden la aceleración, que es la derivada de la velocidad, o es la segunda derivada de la posición. Entonces la derivada de 2t, que son 2i, la derivada acá me va a quedar 6tj, y la derivada acá me va a quedar 3 por 8, 24t cuadrado k. Ya tenemos el ejercicio planteado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda, inquietud, sugerencia, comentario? ¿Nada? No, mi capitán. Ya. Pucha, yo pensé que ustedes eran más secos porque el control iban a dar puro 7, nunca fue. Oh, nos queda caleta. No, ni tanto. Es más de lo mismo. Bueno, existen propiedades de la derivada de funciones vectoriales, que son las mismas propiedades de las funciones normales o escalares. Entonces, si yo tengo un u y un v que sean funciones vectoriales, c es una constante, pero en forma de vector. Por ejemplo, 3i más 2j es una constante vectorial, que es un vector único. C minúscula es un escalar cualquiera, también es constante, pero un escalar. Y f es una función escalar derivable. Por ejemplo, f de x, por decirlo así. O una de las componentes de un vector también sería esta función escalar. Entonces, la primera se llama regla de la función constante. La derivada de una constante es Serapio. Listo. Regla de los múltiplos escalares. O sea, si yo derivo una función que está multiplicada por una constante, simplemente mantengo la constante y derivo la función. ¿Cierto? Lo mismo pasa con una función escalar. Si yo tengo una función escalar multiplicado por una función vectorial, se cumple la regla de la multiplicación, o sea, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La misma regla que teníamos en funciones de una variable. Regla de la suma y la resta, lo mismo. Pues si tengo un u más un v o un menos v, lo que hago es derivar el primero más menos derivo el segundo. Y era. También existe la regla del producto punto y la regla del producto cruz, que tiene la misma estructura que si se multiplicaran dos funciones específicas. O sea, derivo el primero por el segundo, más menos, o aquí era un más nomás. Ahí hay un error, es un más. Y mantengo el primero y derivo el segundo. De nuevo, hay un más nomás. Lo mismo es la regla del producto cruz, ¿ya? U cruz V va a ser lo mismo. Deriva el primero, cruz el segundo, más el primero, cruz la deriva del segundo. Pero en ese orden tiene que ser. Otra vez, ahí no es un más menos un más. ¿Ya? Y por último, la regla de la cadena. Pues si tengo la derivada de una función vectorial, que dentro tengo una función que está dentro del t, entonces primero derivo el u y después derivo la función que está dentro. O sea, la misma regla de derivada la tenemos ahora. Bueno, si me permiten voy a hacer este cambio al tiro para que después no se me olvide. Oh, grueso error. Dígame, dígame. ¿En la división igual se mantiene? ¡Oh, Dios mío!
¿Existen las divisiones de vectores? Ah, no, digo de derivadas. O sea, Por eso, ¿existe la división de vectores para poder definir una derivada de una división? no. Bueno, existe. No existe. Pero muy buena, pero a pesar de mi reacción, muy buena tu pregunta, aunque tú no lo creas. Porque estoy seguro que más de alguno tiene que haber dicho, uy, la derivada de la división no está. Ahora, distinto es que la función componente sea una división, pues ya eso es distinto. Pero así como derivada de una función vectorial, no existen las divisiones. claro, son vectores. Sí, Exacto. ¿Ya? Bueno, también tenemos las integrales. Integral de una función vectorial de una variable. Adivinen cómo es, ya sea una derivada, una integral indefinida o una integral definida. Adivinen qué es lo que hay que hacer. Si tengo una función R y tiene 3 componentes y quiero integrarla entre A o B o quiero integrarla solamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué creen ustedes? Dime. Separar entre las componentes. Bien, se integra componente por componente y era. Aquí arriba lo que sí aparece un cepo, que es la constante de integración, que en este caso tiene que ser una constante vectorial. Porque recuerden que como resultado me va a dar un vector, entonces tengo que sumarle una constante vectorial. Pero en la misma forma. Por ejemplo acá. Profe, una consulta, pero ahí como tenemos, por decirlo así, límite entre la integral de A hasta B, nunca nos va a dar una constante ahí, ¿no es cierto? De nuevo, nunca puede haber una constante. La segunda definición, que Ya. está ahí en PowerPoint, ¿no es cierto que se integra componente por componente? Sí. Ahí nosotros, después de integrar, nosotros tenemos que reemplazar a los límites que son A y B. Exacto. Entonces, ahí nunca vamos a tener constante. Al finalizar, sí, pues, vas a tener... Igual nos arroja una constante al finalizar. Aquí le agrega la constante de integración, ya entendí tu pregunta. Por eso le hago la pregunta, ¿me entendió, no es cierto la pregunta? Entendí. No se agrega. Es lo mismo que en las funciones de una variable. Cuando tenías integral indefinida, tenías que agregar la constante de integración. Pero cuando tú haces una integral definida, esa constante de integración en el fondo se anula. Por eso es que ya no se escribe. Simplemente se evalúa en B y en A nomás y chao. De hecho, aquí hay un ejemplito para que lo veas. Dice calcular la integral de 0 a pi del coseno de ti más j menos 2tk de t. Ya, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar el coseno, hay que integrar el 1 y hay que integrar el 2t. ¿Cuál es la integral del coseno? La integral del coseno es 0. ¿Evaluado entre qué? Entre 0 y pi. Y el i porque es la componente. Más. Acá hay un 1 adelante del j, por lo tanto en el fondo estoy integrando un 1 de t, que eso me queda como t, evaluado entre 0 y pi. Menos. ¿Cuál es la integral de 2t? La integral de t es t cuadrado partido por 2. Y con este 2 que está acá se va y por eso me quedó solamente t cuadrado. Evaluado entre 0 y pi. Entonces el seno de t evaluado entre 0 y pi. Cuando el t vale pi, seno de pi es 0. Menos cuando vale t0, seno de 0 es 0. Por lo tanto, la primera componente desaparece. Por eso acá no hay ninguna i. Acá, cuando t vale pi, es pi, menos cuando t vale 0 es 0, y pi menos 0 es pi. Por eso quedó pi j. Menos. Y aquí lo mismo. Cuando evalúo en pi, me va a quedar pi cuadrado. Cuando evalúo en 0, me queda 0. Por lo tanto, me quedó pi cuadrado k. Y ahí tenemos entonces la integral de esta función vectorial en esa estructura. ¿Se entendió? ¡Cri, cri! Ya. Bien. En nombre del Padre... no, poder, aquí estamos quemando iglesia. Ya no podemos persinarnos. Chiquillos, el número 2 es una pregunta de prueba. La puse ahí para que después no digan, ay, profe, se puras preguntas fáciles y en la guía no hace nada. Entonces ahora aquí hay una pregunta de prueba. Les voy a dar 5 minutos para que la piensen. La estructura es la misma. Primero tienen que integrar y luego tienen que ir viendo. Y luego la hago yo
en la pizarra virtual. ¿Ya? Piénsenla, cranéensela. Y si se equivocan, no importa, hagan algo, porque del error van a aprender algo. ¿Ya? Pero si se rinden y dicen, no sé qué hacer, no van a aprender nada si después me copian todo lo que yo digo. Traten de hacerlo y después lo comparamos, ¿ya? 5 minutos desde ahora, ya. Oh, pues 5 minutos es poco, pues. Es harto. La pregunta se ve difícil y es súper fácil. Pero ya. 10 minutos. No, 10 minutos es mucho. 5 minutos, ¿no? Ya dale. No.
Ya, tengo fe que uno de ustedes terminó aunque sea. Si no es así, me tiro del quinto piso. Chucha, me tiro del quinto piso entonces. No sé cómo cancerbero, profe. Ya, a ver. Hoy estoy grabando. Después me van a poner ahí de garabatero. Ya no importa. No hay ni ahí tanta cuestión. Ya. Está bien, profe. Chiquillos, Así. miren el enunciado y miren el ejercicio. El ejercicio dice así. Dice, supongamos que no conocemos la trayectoria de un planeador, solo su vector aceleración. Y nos dan el vector aceleración. Entonces, aceleración de t es igual a menos 3 coseno t i menos 3 seno de t j más 2k. También sabemos que inicialmente significa que cuando t vale 0, dice que la posición es del 3,0,0 y la velocidad es del 3j. Y me piden obtener la posición del planeador como una función. Ahí. Calcular la posición la función posición del planeador. Pregunta. ¿Cómo yo puedo encontrar, conociendo la aceleración, la velocidad? ¿Qué tengo que Profe, hacer? en este ejercicio una consulta. Ajá. Para yo encontrar la posición tengo que integrar 2 veces, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces responde mi pregunta. Para pasar de la aceleración a la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Integrar una vez. Integrar 2 veces. Porque yo sé que de la velocidad a la aceleración, yo derivo. Ya, pues entonces la velocidad va a ser igual a la integral de menos 3 coseno t i de t más la integral de menos 3 seno t j de t más la integral de 2k de t. La integral del coseno se queda seno, entonces me queda menos 3 seno t i. La integral del seno sé que es menos coseno, por lo tanto acá me va a quedar más 3 coseno t j. La integral del 2 es simplemente 2t k más lo que habíamos dicho, la constante de integración, ¿cierto? Bueno, para eso me sirve esto, para encontrar dicha constante de integración, porque me dicen que cuando t vale 0, el v de t vale 3j. Entonces cuando tengo v de 0, me va a dar 3j, que es lo mismo a menos 3 seno de 0i más 3 coseno de 0j más 2 por 0k más c. Seno de 0 es 0, se va. 2 por 0 se va. Coseno de 0 es 1, entonces me queda que 3j es igual a 3j más c. Pregunta entonces, ¿cuánto vale c? 0. 0, ¿no? Listo. ¡Wow! Entonces tenemos la velocidad. Ya tenemos la velocidad. Voy a borrar esto que ya no me sirve. Entonces el vector velocidad está dado por menos 3 seno de ti más 3 coseno tj más 2t. Más nada porque ya sé que se vale 0. Lynn Taylor. Entonces ahora la segunda pregunta. Pero ténganme paciencia, porque ustedes saben que mi computador es más lento que el Nicolás Flores entendiendo la materia. Ya, ahora, si yo quiero pasar de la velocidad a la posición, ¿qué tengo que hacer? Tengo ahora integrar. Para pasar a la función posición tengo que integrar, porque para pasar de la posición a la velocidad yo derivaba. ¿Ya? Se sintió eludido, ¿cacharon? Ya. Entonces, la posición está dada por
La integral de menos 3 seno de t i de t, más la integral de 3 coseno t j de t, más la integral de 2tk de t. Listo. ¿Cuál era la integral del seno? Menos coseno. Entonces acá me va a quedar 3 coseno t i. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Entonces acá me va a quedar más 3 seno t j. ¿Cuál es la integral del t? T cuadrado partido por 2, que con este 2 se va. Entonces me queda t cuadrado según k. Más la constante de integración. ¿Qué decía el enunciado? Que cuando t vale 0, o sea, r de 0, el vector es 3,0,0, o sea, en el fondo 3i. Entonces tenemos 3i igual a 3 coseno de 0i más 3 seno de 0j más 0 cuadrado k más c. S hace 0, S hace 0 y aquí me quedan 3i. Conclusión, ¿cuánto vale c? 0. Por lo tanto, el vector posición que estamos buscando se define como 3 coseno de ti más 3 seno t j más t cuadrado k. Y ahí tenemos el resultado. Se borró ya, pero alcancé a escribir. ¿Se entendió cómo se hizo? De milagro le alcancé a sacar pantallazo a la cuestión. Está grabado, lo podéis ver. Y le sacáis pantallazo de nuevo. Le saqué el pantallazo a la wea que tanto. Ya, pero la pregunta es, ¿se entendió cómo se hizo? Eso es lo que me importa, porque se haya entendido cómo se hizo. ¿A quién le dio algo similar? A ni uno. Pero 2 veces. Yo estaba solamente integrando una vez, ¿no? No. Pero así es. Recuerden que el proceso inverso de la derivada es la integral. Por eso, si yo de la posición para calcular la velocidad derivo, para calcular la posición desde la velocidad, tengo que integrar. Bueno, y por último, tenemos la longitud de arco de una curva en el espacio, digamos, de un vector posición. Entonces, si yo tengo la longitud de una curva o la longitud de una curva suave, recuerden que una curva suave es una curva continua en el fondo. R de t igual a x de ti más y de tj más z de tk. Recorrida exactamente una vez cuando t va desde A hasta B. O sea, ¿cuánto vale en el fondo la longitud de una z trayectoria que va desde un punto A hasta un punto B? Desde un instante A hasta un instante B. Entonces, se define esta longitud como la integral desde A hasta B de la raíz de x a de t al cuadrado más de y a de t al cuadrado más de z de t al cuadrado. O sea, en castellano, el x lo derivo con respecto a t, lo elevo al cuadrado. El y lo derivo respecto a t, lo elevo al cuadrado. El z lo derivo respecto a t, lo elevo al cuadrado. Sumo todo, lo meto dentro de una raíz y eso por un dt. Y el resultado de eso me va a dar la longitud de la curva. Longitud de arco que se le llama. La otra forma es así, po. Fíjense que de x a dt corresponde a la derivada del po, que viene siendo la derivada de, o sea, el de x a dt, el de y a dt y el de z a dt son las derivadas de cada componente, que en el fondo es la derivada de la posición, que en el fondo es la velocidad. Y cada una está al cuadrado con una suma y con una raíz, pues eso corresponde netamente a la rapidez. Entonces la longitud de un arco se define como la integral de a hasta b de la rapidez por dt. Entonces, ustedes se acuerdan que en física, cuando ustedes tenían un gráfico velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representaba la distancia recorrida. Bueno, aquí está la razón. ¿Ya? De aquí nace ese concepto. Pero también podría darse que en vez de yo querer la longitud exacta, yo quisiera la fórmula de la longitud. O sea, por ejemplo, yo les digo que parte desde t igual a hasta un t cualquiera. Entonces, ahí en ese caso lo que usamos nosotros es un parámetro auxiliar, que es este parámetro tau. La fórmula es exactamente la misma, ¿ya? Solamente que esto iría desde el punto inicial hasta un t cualquiera. La verdad es que les había dado este ejercicio para hacer ustedes, pero lo voy a hacer yo para enseñarles cómo se utiliza esta fórmula acá. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces dice, un planeador se eleva a lo largo de la hélice r de t igual a coseno de ti más seno de tj más tk.
Entonces, ¿cuál es la longitud de la trayectoria del planeador? Desde t igual 0 hasta t igual a 2pi. Ajá, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero vamos a determinar la derivada de la posición. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno y la derivada de t es 1, por eso equivocaste. Luego vamos a calcular la norma de este vector, que sé que es la raíz de seno al cuadrado, coseno al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces seno al cuadrado es 1, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, más 1, 2, entonces me queda raíz de 2. Entonces la fórmula dice que tengo que integrar la función rapidez, que en este caso sería la raíz de 2, por dt, desde el 0 hasta el 2pi. El raíz de 2 sale, ¿cierto? Y me quedaría la integral de dt que es t, evaluado entre 2pi y 2, que es simplemente 2pi. Y por eso me quedó 2 raíz de 2 por pi. ¿Sí? Y en la número 2, lo que está diciendo es esto el ejercicio. Dice, para la curva anterior determina la parametrización por longitud de arco de la curva si t de 0 es igual a 0. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Cuando me hablan de una parametrización de la longitud de arco, lo que usted va a hacer es que en vez de escribir r de t, va a escribir esto. Va a escribir r de tau. Y la fórmula que dice acá era coseno de t, entonces ahora usted va a colocar coseno de tau i más seno de tau j más tau por k. Va a ser exactamente lo mismo. Va a encontrar quién es dr a de tau, que vendría siendo en el fondo como la velocidad. Entonces yo sé que esto es la raíz de ¿qué estoy haciendo? Que sería la derivada del coseno, que es menos seno de tau, y la derivada del seno, que es coseno de tau j, y la derivada del tau, que es 1k. Ahora calculamos el módulo, hacemos lo mismo que hicimos recién. Entonces me va a quedar seno cuadrado de tau, más coseno cuadrado de tau, más k. Esto yo sé que es 1, van a quedar k más 1. 1 más 1 son 2, me queda raíz de 2. Entonces la longitud de arco ahora va a ir desde el t0 hasta t de la norma de v por dt, por d tau, perdón. O sea, en este caso me va a quedar integral, según el enunciado me dice que t0 es 0, por eso que colocamos un 0, arriba es t, por eso es paramétrica, porque este es el parámetro. Esto se equivale a raíz de 2 por d tau. Lo mismo de recién, el raíz de 2 sale, me queda la integral de 0 a t de tau, la integral de d tau es tau, evaluada entre 0 y t. Entonces cuando vale t me queda raíz de 2t. Entonces la longitud está dada por esta curva parametrizada. Es como la fórmula genérica de la longitud. Entonces para cada valor de t yo puedo obtener la longitud que me están pidiendo. A eso se refiere el enunciado. Y fin de la sesión 4. Hasta acá es la materia para la prueba. Entonces algunos me dirán, oiga, pero profe, ¿por qué terminamos tan rápido la sesión? Porque mi idea es que el día miércoles trabajemos con la guía 4 en clases. O sea, la idea es que la avancemos en clases y el viernes la terminemos junto con la guía 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la próxima semana, ni el lunes ni el miércoles, yo voy a hacer ejercicios para la prueba del viernes. El lunes y el miércoles se pasa materia nueva. ¿Ya? Por eso ahora tiene que quedar zanjado. Sin embargo, yo les debo una clase. Gabriel Solares, las derivadas parciales son cuando tengo funciones de 2 o más variables. Y hasta ahora no hemos hablado de funciones de 2 o más variables. La prueba es la próxima semana, el día viernes, el 30, algo así. Bueno, está en intranet de todas maneras. ¿Ya? Entonces, lo que sí necesito es que para la próxima semana ustedes me digan qué día pueden recuperar la clase